Mis hermanos, buenos días. No es lo mismo estar repitiendo lo que el pastor dice a estar aquí hablando por sí mismo. A pesar que uno se pare muchas veces acá, siempre da un temor inmenso, pero creo que es bueno porque así uno es más consciente que está en la presencia de Dios. Y ustedes pueden también ver a los que se paran acá como quienes vienen de parte de Dios para hablar a sus corazones y a sus vidas. Vamos hoy a hablar un poco sobre nuestra santificación, un tema que a veces genera un poco de revuelo y controversia, y esto es porque hay un falso debate en torno a la santificación. Hay quienes atribuyen la santificación como un deber exclusivamente del hombre, y hay otros que en el otro extremo chocan con ellos diciendo que es algo exclusivamente de Dios. Hoy vamos a pensar bíblicamente y correctamente sobre esto. Para eso vayan en sus Biblias a Primera de Tesalonicenses. Y en Primera de Tesalonicenses vamos a iniciar desde el versículo 12 y vamos a estar ahí hasta el 24. Para mí hay algo curioso en los versículos del 12 hasta el 22, y es que en solo 11 versículos, ustedes me van a acompañar a hacer la cuenta, encontramos bastantes mandatos para nosotros. Acompáñenme. Os rogamos, hermanos, el primer mandato, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y otro es que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Otro es tened paz entre vosotros. Hasta aquí vamos 3. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Creo que aquí ya completamos 7. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, aquí es otro, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. 17 mandatos en tan solo 11 versículos. Parece que nos han sido asignados bastantes deberes que nosotros estamos obligados a cumplir. Y en el versículo 23 encontramos la referencia a la obra de Dios: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Por así decirlo, parece como si el 90% de nuestra vida cristiana depende de una parte y tan solo el 10% de la otra. Parece que esto implica mucho de nuestro esfuerzo, pero cuidado. A pesar que son muchos los mandatos, pensar que esto es un asunto que depende de nosotros sería un gravísimo error. ¿Por qué? Porque en realidad ese 90%, solo por decir una cifra, de la obra de nuestra santificación depende únicamente de Dios. ¿Por qué? El Señor es quien nos ha llamado a ser santos. Él además es quien nos santifica por la obra de su Santo Espíritu. Y solo Él es fiel para hacer su voluntad y para terminar la obra que ha iniciado en nosotros. En este punto muchos dirán, ¿realmente esto, Nicolás, es el 100% de nuestra santificación? Aunque todos tenemos deberes que acabamos de leer en Tesalonicenses, que debemos y estamos obligados a cumplir, esto, mis hermanos, depende de la fidelidad de Dios. Siempre que usted se proponga obedecer, servir a Dios, apartarse para ser dedicado a su gloria, tiene que pensar y tener claro que usted únicamente puede hacerlo si descansa en la fidelidad de Dios que está obrando en usted, en su corazón, por el Santo Espíritu. Cuando hablo de santificar, cuando hablamos de santificar, el significado correcto, la manera correcta de entender esto es apartar algo de su uso ordinario, habitual, para un fin especial.
apartar a algo o a alguien para Dios. Por ejemplo, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento fue apartado en el Sinaí para recibir la ley de Dios. Aarón fue consagrado para ser dedicado al sacerdocio. Israel como pueblo fue apartado por Dios para ser su nación especial. A los hombres que han sido apartados, que han sido puestos aparte, se les requiere que se santifiquen, esto es, que se separen a sí mismos de cualquier cosa que cause impureza. Pero cuidado, es Dios mismo, y lo vamos a ver claramente con la Escritura, que es Dios mismo el que nos santifica, es Dios mismo el que lo santifica, el que la santifica, y de forma colectiva es Dios quien santifica a su iglesia. Un poco más atrás, en Primera de Tesalonicenses, pero el capítulo 3, por favor. Y ayúdenme a leer los versículos 12 y 13. Primera de Tesalonicenses 3, 12 y 13. Y se ven muy bien cuando están buscando en sus Biblias. Es bueno volver a traer los libritos y buscar en ellos. Ayúdenme a leer. Y el Señor os haga crecer Muy bien, pongan sus ojos en el versículo 12. ¿Quién es el que va a hacer que ustedes crezcan y abunden en amor unos para con otros? Dios. Es Dios. ¿Quién es el que va a afirmar sus corazones? Dios. ¿Quién es el que los va a preservar irreprensibles en santidad delante de Dios hasta la venida del Señor Jesucristo? Dios mismo es el que hace esta obra en nosotros. Así que no es ninguno de los dos extremos de los que hablamos o los que mencioné al principio. Es que la santificación es una obra de Dios que inicia el Señor, que hace Él y que preserva y garantiza solamente Él. Pero en su bondad y en su misericordia Él ha querido hacernos partícipes de su obra en nosotros. Esto sucede, mis hermanos, porque... Y aquí les voy a sonar un poquito desagradable. Ustedes son pecadores, ustedes son corruptos y esa es la verdad. Ninguno se puede ofender conmigo por decir la verdad, porque todos ustedes a un solo ritmo se han corrompido. No hay ninguno de nosotros que por sí mismo busque a Dios o haga lo bueno. Así que si nosotros somos imperfectos, corruptos y pecadores, ¿cómo podríamos santificarnos a nosotros mismos? Eso es como cuando hablamos de alguien que está muerto en sus delitos y pecados, sin vida espiritual, y se le dice es que usted es quien decide creer en el Señor Jesucristo, regenerarse y nacer de nuevo. Esto es una obra en la que nuestra voluntad, nuestra iniciativa no tiene absolutamente nada que ver. ¿Por qué? Porque solo alguien santo puede santificar. ¿Y quién es el único santo? Es nuestro Dios. Así que es Él quien primero debe santificarnos, no nosotros mismos. Vamos a seguir viendo esto en Tesalonicenses. Vamos ahora a los versículos 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Aquí encontramos algunos de nuestros deberes con los pastores y maestros. Pablo está escribiendo esto a los tesalonicenses porque aún desde el principio de la iglesia hubo quienes se dedicaron al cuidado y a la supervisión espiritual de la congregación. ¿Por qué? Los tesalonicenses eran una iglesia de personas que vivían en el medio de la cultura grecorromana de aquella época, una cultura idólatra, fornicaria, codiciosa, con ansias de poder. Y cuando los tesalonicenses fueron santificados por Dios, apartados por Dios de todo eso, para su uso santo y para su consagración,
empezaron a padecer el rechazo de su familia y la persecución de sus vecinos y de sus amigos, muy similar a lo que sucede con nosotros hoy día, que somos muy perseguidos por causa de nuestra fe, ¿verdad? Así que desde el principio Dios envió hombres, líderes, que se dedicaron al cuidado del rebaño del Señor. Y aquí Pablo les está diciendo que los reconozcamos, o nos está diciendo que los reconozcamos y los tengamos en mucha estima y amor por causa de su obra entre nosotros. ¿Cuál es la labor de los siervos que el Señor nos ha enviado? Ustedes recuerdan tal vez Hechos 20:28 que dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Así que los siervos que el Señor ha enviado, los pastores, los maestros, los ancianos, los líderes de adultos jóvenes, de jóvenes intermedios, de sala cuna, de escuela dominical, son los instrumentos de Dios para que nosotros, la iglesia, podamos ser apacentados. Esto quiere decir alimentados, instruidos, edificados, cuidados y preservados. Especialmente los pastores, el pastor Leo, los ancianos, son los instrumentos de Dios que participan en la obra de santificación divina en nosotros, porque ellos son ejemplo para nosotros y son embajadores del príncipe de los pastores. Todo esto es parte de la misma obra que Dios realiza entre nosotros. Piense en usted mismo por un momento como una oveja que ha sido raptada por un león, y entonces el pastor de las ovejas va y persigue a la bestia, lucha con ella, lo rescata a la oveja de las fauces del león y lo vence. Así nosotros podemos vernos en una ilustración como aquella oveja que ha sido raptada por el enemigo, y el pastor del rebaño, que es el Señor Jesús, va y pelea y vence al enemigo y nos rescata de sus fauces. Todo esto ocurrió cuando en la cruz el Señor Jesucristo se entregó por usted para salvarlo y para rescatarlo. Pero además, mis hermanos, todo esto ocurre día tras día cuando por intermedio del pastor o de los ancianos somos salvados de los miles de peligros a los que nos enfrentamos. ¿Y a qué me refiero con esto? A que ellos, nuestros líderes, sus líderes, por ejemplo, en el ministerio de jóvenes, de adultos jóvenes, pelean batallas espirituales de rodillas por cada uno de nosotros y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de esto. Pero esto sucede para que se lleve a cabo la obra de Dios en nosotros, porque usted ha sido rescatado y ha recibido el amor de Dios por medio de Cristo Jesús, y esto se manifiesta en los dones que el Señor ha enviado para su iglesia. Pero para que ellos puedan cumplir su labor de ministrarnos y ayudar a nuestro crecimiento, es necesario que aquellos que son ministrados abran su corazón y permitan que ellos nos ministren. Díganme, ¿de qué nos sirve venir aquí cada 8 días, escuchar las enseñanzas que el pastor fielmente prepara, pero que nuestro corazón esté cerrado a lo que él está diciendo? No seríamos edificados. ¿O de qué nos sirve estar aquí en comunión los unos con los otros, guardando rencor en nuestro corazón hacia nuestros hermanos? No tendría ningún sentido. Ahora vamos a ver algunos de los deberes con la iglesia. En Tesalonicenses capítulo 5, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, vamos a ver los versículos 14 y 15. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Esta lista de mandatos, mis hermanos, amonestar, alentar, sostener, ser paciente, buscar siempre el bien del otro, transfiere también la responsabilidad del ministerio a todos nosotros como congregación. Esto quiere decir que usted como miembro en particular de este cuerpo tiene deberes con sus hermanos. Esto quiere decir que usted puede contribuir a las necesidades de los santos para que usted participe en el crecimiento de ellos y los edifique, y de esta forma podamos crecer todos juntos. Y es muy importante pensar en esto porque
Si somos honestos, siempre estamos esperando recibir. Venimos a la iglesia para ser edificados, venimos a la iglesia para que me reciban y me acepten y me traten bien. Venimos a la iglesia siempre en función de lo que podemos recibir y pensamos muy poco de lo que nosotros mismos podemos dar. Y estamos viendo que tenemos el deber de contribuir al crecimiento de los hermanos. En este contexto hay un mandato en el versículo 15 que dice: Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. En Romanos capítulo 12, versículos 17 al 19, no lo vayan a buscar, hay una cita que es exactamente igual o muy similar. El versículo 17 dice: No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Por qué Pablo hace énfasis sobre esto de la venganza al escribir sobre lo mismo a varias iglesias? La orden es clara: no pague mal por mal. Y la respuesta es: porque somos vengativos. Porque incluso aquí en la iglesia, aquí entre nosotros, albergamos sentimientos de desdicha, de rencor, tal vez incluso de venganza contra otros. Hay algunas familias, ¿no?, del mundo que están divididas. Es muy común encontrar los hermanos que hace 5 años, allá en aquel paseo de olla, tuvieron tremenda discusión y desde entonces, cada quien por su lado. Los padres, si ya son ancianos, tienen que recibir a los hijos por turno los domingos porque el mayor no se puede ver con el menor porque se formó el zafarrancho. Qué triste observar eso en las familias, pero qué bochornoso cuando eso sucede aquí entre nosotros, en la iglesia. Porque en realidad hay hermanos que tal vez aquí en esta misma mañana no se han saludado. Tal vez hay señoras que no han vuelto a la reunión de damas porque hace 2 años aquella no me saludó. Tal vez hay jóvenes que no han vuelto a la reunión con su grupo porque no se soportan entre ellos. Tal vez hay varones que no han vuelto a la iglesia porque el pastor los exhortó mientras chateaban en el sermón. Esto también sucede entre nosotros, por eso el mandato es claro y expedito: no paguen a otros mal por mal. Somos muy delicados y aunque piadosamente exteriormente decimos: yo no busco la venganza contra el que me ofendió, me van a decir que nuestro corazón muchas veces no se ha inflamado contra alguien que nos ha ofendido. Semejante cosa no debe existir entre nosotros, pues somos la familia de Dios, los santificados y apartados del mundo para la gloria de Dios. Usted no está aquí para estar enojado y resentido. Estamos aquí para animarnos y edificarnos mutuamente, para crecer todos juntos, bien coordinados con el crecimiento que el Señor nos da. Piense que Dios santifica a su iglesia, es Él quien lo hace, pero Él usa a su iglesia. Dios los santifica a usted por medio de sus hermanos y Dios los santifica a ellos también por intermedio suyo, porque Él nos ha hecho partícipes de su obra. ¿Quiere ver una iglesia amorosa, llena de paz y armonía? Es necesario que empiece por usted mismo, dejando a un lado sus rencores, sus resentimientos y todo aquello que pueda tener guardado en su corazón. Si usted mira por un momento a la persona que tiene al lado, tiene que pensar que con él o con ella, con sus hermanos en la fe, comparte el amor a su Señor Jesucristo, comparte la fe en Él y va a compartir toda la eternidad junto a esa persona cuando estemos glorificando a nuestro Señor y a nuestro Dios. Así que tenemos una responsabilidad y un ministerio común que es edificarnos los unos a los otros en amor. Pero esto solo lo podremos cumplir si antes nosotros mismos nos ocupamos de nuestros propios deberes, y son de los que Pablo va a estar hablando a partir del versículo 16. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. ¿Qué más dice? Porque Muy bien, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno y absteneos de toda especie de mal.
Hemos visto que los pastores y los maestros participan de nuestra santificación, así como los demás hermanos en la congregación también lo hacen. Pero esta manera de vivir solo es posible si nos ocupamos de los deberes que tenemos en forma particular. Recuerde que santificar significa apartar algo de su uso habitual, común, para un fin especial. Es apartar algo para el servicio y la dedicación a Dios. Y nosotros, los que hemos sido apartados por Dios por medio de la obra de Cristo Jesús, que nos es aplicada por el Espíritu Santo, tenemos el llamado de hacer a un lado cualquier cosa que estorbe nuestro propósito de glorificar a Dios. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo. ¿Por qué creen ustedes que Pablo hace estos mandatos claros y directos para nosotros? Porque nos falta gozo, porque no oramos y porque somos ingratos. Una queja muy común entre nosotros es la falta de recursos. En la gran mayoría de las peticiones de oración encontramos la súplica por empleo, por ingresos, por estabilidad, y eso es necesario, y de hecho cuando lo hacemos es correcto porque solo podemos clamar a Dios por estas cosas y esperar de Él una respuesta. Solo en Él está nuestra esperanza. Pero muchas veces estamos pidiendo para nuestros propios placeres y para nuestros propios deleites. Es por eso que muchas veces, mis hermanos, no recibimos respuesta, porque nuestra falta de gozo, nuestra desdicha, radica en un corazón codicioso. ¿Por qué no damos gracias a Dios por lo que ya tenemos en lugar de siempre estar viendo lo que hay afuera? ¿Cuántos de ustedes se desvelan pensando en el arriendo? ¿Cuántos de ustedes no se impacientan cuando la nevera ya se está viendo medio vacía? ¿Cuántos tal vez están pensando y haciendo toda la averiguación para sacar la moto nueva, el carro nuevo? ¿Por qué no damos gracias a Dios por todas sus bondades y maravillas que ya tenemos y rebosamos de gratitud por todo lo que Él ya ha hecho por nosotros y por su fidelidad en nuestra vida? Con Cristo, mis hermanos, a ustedes les han dado absolutamente todas las cosas. El Señor Jesucristo entregó su vida para salvarlo. Y yo le puedo preguntar esta mañana, ¿cuánto vale eso? Con Cristo usted ha recibido juntamente todas las cosas: el perdón de sus pecados, la reconciliación con el Padre, los dones del Espíritu Santo para que usted pueda servir en la iglesia, una familia en la fe que lo ama, la promesa de la fidelidad de Dios y la vida eterna junto a su Salvador. Así que, ¿por qué no tener gozo en nuestras vidas? ¿Por qué nuestras oraciones son pobres y escasas? ¿Y por qué hay tanta ingratitud en nosotros? Si nos examinamos correctamente o genuinamente mejor, la respuesta es que necesitamos arrepentirnos y clamar a Dios que nos perdone. Dios le manda que tenga gozo, que ore y dé gracias, precisamente porque de eso usted carece. Usted está incompleto y Dios se ha propuesto completar lo que falta en usted. Por eso mencioné desde el principio que la santificación es una obra que Dios inició, que Él realiza y que solo Él garantiza en usted. Vamos a leer juntos ahora sí el versículo 23, ahí en Primera de Tesalonicenses. Y el mismo, ayúdenme, Dios de paz os santifique. Muy bien. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, ya que Dios es el único santo y nosotros en realidad no lo somos. Es Él quien debe santificarnos para sí mismo. Aquello que está dañado o imperfecto no puede repararse y perfeccionarse por sí mismo. Es necesario que Dios lo haga por usted. Hemos sido hechos completamente
de nuevo y hemos sido hechos perfectos a la imagen de Cristo, y esta es la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros, porque no podemos pensar respecto a nuestra salvación solamente sobre el Hijo o solamente sobre el Padre o solamente por el Espíritu Santo. Recientemente en cita vimos que el Padre es quien elige, el Hijo es quien viene a dar su vida para rescatarnos, y el Espíritu Santo es quien nos santifica y aplica la obra del Hijo a nuestros corazones. Lo mismo sucedió con los israelitas en el Antiguo Testamento. Ellos recibieron la ley para guardarla a la perfección, pero no podían por sí mismos. Lo que necesitaban ver es que necesitaban, perdón la redundancia, la ayuda de Dios para cumplir su labor. Lo mismo sucede con nosotros. No podemos cumplir todos los mandamientos que el Señor nos ha dado. Necesitamos clamar por su ayuda y su gracia para que Él sea quien actúe en nosotros. Recuerde, solo lo que es santo puede usted santificarlo. Solo Él tiene poder para cambiar nuestro corazón y hacerlo de nuevo. Y solo Él es fiel para preservar su alma. Fiel es el que nos llamó y fiel es aquel que también lo hará. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es el deber que tienen todos ustedes? Creerle a Dios. Es creerle a Dios. Nos ocupamos de nuestra salvación con temor reverente. Trabajamos con esfuerzo y nos ocupamos con temor y temblor en la salvación que Dios ya nos dio, confiando y descansando que Él está obrando en nosotros y que Él es quien garantiza nuestra perseverancia por la obra de su Santo Espíritu. Si hay algo bueno en mí, pienso yo muchas veces, si hay algo bueno en mí, Señor, es por ti. A veces las personas reconocen alguna bondad. Esta persona es diferente, esto es muy bueno. Y cuando el mundo dice eso, yo solamente puedo pensar, Padre mío, si hay algo bueno en mí, es por ti. Todo lo malo que hay en mí es por mí, pero si los hombres reconocen alguna buena obra en mí, es porque tú la has hecho, mi Señor, y tú eres el único digno de toda la gloria. Así que podemos estar seguros que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nosotros seremos preservados por Dios para ser entregados a Él mismo como un regalo, en perfección, en justicia y en santidad, por la obra que Cristo ha hecho por nosotros y por la obra que el Espíritu Santo hace al preservarnos. Lo que usted debe evaluar, si usted realmente es creyente y si creemos que el Espíritu Santo mora y obra en nosotros, ¿por qué sus pecados lo vencen una y otra vez? ¿Por qué usted no crece en el conocimiento de Dios? ¿Por qué muchas veces no podemos ver los unos en los otros una vida digna de imitar? Finalmente, mis hermanos, recuerden, todos tenemos el llamado a ser santos, pero como somos malos e imperfectos, es Dios quien debe santificarnos. Los pastores, la iglesia y nosotros mismos participamos en esto. Sin embargo, la santificación no depende de sus fuerzas, sino que es la obra del Espíritu Santo. Y eso no significa que usted entonces no hará nada para ocuparse en la salvación que el Señor le dio, sino que usted descansa en que el Espíritu Santo es quien obra en su corazón. Y si el Espíritu Santo realmente mora en usted, su vida cambia para ser cada vez semejante a Cristo. La pregunta con la que voy a concluir es, ¿usted puede ver el resultado de la obra del Espíritu Santo en su corazón? ¿Usted puede ver la obra del Espíritu Santo en los hermanos? Y más importante, ¿los hermanos pueden ver la obra que el Espíritu Santo hace en usted? Oremos. Mi buen Señor, somos indignos de ti, Padre, y de tu amor y de tu bondad. Hemos pecado y te hemos ofendido, aún mientras estamos aquí reunidos esta mañana. Pero nuestra única esperanza, Padre, es Cristo, tu amado Hijo. Él es nuestro perdón y nuestra justicia delante de ti. Te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu obre en nosotros y nos haga más como Cristo, a cada uno de los que estamos aquí reunidos.
Oramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.